¿Qué tal, Cristian? A continuación, mediante este video, paso a explicarte cómo funciona el Excel de nuestro proyecto, el proyecto hidroeléctrico Río Santiago. Para facilidad, lo abreviaré como PHRS. Para este proyecto lo que se ha planteado es la siguiente hipótesis. La hipótesis es que Chile pondrá todo el dinero para la construcción, nosotros pondremos el territorio y el agua, y de lo cual Chile se obtendrá su energía y nos venderá una parte de esa generación a nosotros. ¿Cuánto nos venderá Chile a nosotros? Lo hemos establecido de la siguiente forma para 15 años. ¿Por qué 15 años? Lo explicaré más adelante. Entonces, para el año 1 entra la fase 1 y 2, lo cual le corresponde todo 1800 de Chile. También para el año 2 le corresponde los 3600 porque han ingresado todas las fases. Te explicaré por qué no nos corresponde nada en estos 2 años. Y se genera en 15 años mediante un convenio que 2000 megavatios son fijos para Chile y 1600 son fijos para nosotros. Esa va a ser nuestra hipótesis, lo que nosotros asumiremos. Ahora, ¿por qué establecí estos valores? Estos valores fueron establecidos para generar estas tablas de generación y demanda, para obtener mediante ello los gráficos generación y demanda. A ver, esta fila de aquí es toda la capacidad de generación que tiene nuestro país, cómo ha ido avanzando, y cómo se presentaría para el 2023 en adelante sin el proyecto hidroeléctrico Río Santiago, ya que el último proyecto que va a construirse con dinero ecuatoriano va a ser el de al 2022. Ahora, sin el proyecto hidroeléctrico Río Santiago tendríamos este escenario. Con el PHRS tendríamos este escenario de acá. Y el escenario que más nos interesa es de aquel mediante los convenios que hemos realizado con Chile. Es decir, lo que te expliqué en estas hipótesis que se generaron aquí, se ven reflejadas en esta generación de aquí a partir del año 2023. Entonces, todo esto va a ser la generación que tendría nuestro país. La demanda está hecho al 2032 en el plan maestro de electrificación, y nosotros mediante una función la hemos puesto al año 2040 para estar a la par. Esta fila de aquí implica un análisis de a partir de qué año tendríamos un déficit en generación. Podemos ver que a partir de este año necesitaríamos necesitaríamos este porcentaje de la capacidad del PHRS, lo cual podemos observar que para este año de aquí sería un 95%, necesitaríamos su capacidad total. Como te pude explicar, estos 2 años de aquí lo pusimos 0 porque efectivamente en los 2 primeros años nosotros no necesitaríamos, lo cual he asumido que todo se pasaría a Chile. Entonces, una vez que tenemos establecidos todos estos datos, ya hacemos un análisis en base a nuestras hipótesis, se generan los siguientes gráficos. Tienes que tomar en cuenta que el precio de venta de Chile a Ecuador va a ser alrededor de unos 54 centavos, que también podemos modificarlo. Ahora, la generación, como te explicaba, la generación sin que ingresen ningún proyecto más, porque lo que está establecido es que se va a construir hasta el 2022, se va a construir el último proyecto. El escenario sería de la siguiente manera. Como podemos ver, al 2025 ya tendríamos un déficit. Ahora, con el proyecto hidroeléctrico Río Santiago en su totalidad para nosotros, tendríamos el siguiente escenario. Como puedes ver, más o menos al 2036 podríamos necesitar algo. Pero la realidad es que de acuerdo a este convenio que nosotros daríamos con el país de Chile, tendríamos el siguiente escenario. Entonces, como puedes ver, ese escenario, lo que Chile nos estaría dando a nosotros, no sería suficiente solo hasta el 2030 aproximadamente. A partir de ese tiempo nosotros necesitamos de mayor generación, es decir, que se necesitarían construir más hidroeléctricas, pero ese no es el caso de nuestro análisis. Lo que sí podemos ver es que una vez que han transcurrido los 15 años de los que te hablé, el proyecto pasa a nuestra totalidad. Aquí ya está a nuestro favor. Pese a ello, no va a ser suficiente para lo que necesitaría el Ecuador para ese tiempo. Bueno, tampoco en nuestro caso análisis, solo quiero que te des cuenta como el escenario que se formaría aquí. Ahora, respecto a todo el Excel de aquí, bueno, ya te expliqué lo que son las hipótesis.
Esto no necesita mayor explicación, ya que no necesitarías explicar cómo se obtuvieron estos datos. Lo que sí necesitas explicar es que sea una explicación comprensible para cualquier persona que abra este Excel, sepa qué es lo para qué sirve este Excel, para qué sirve esta pestaña. Por ejemplo, para qué sirve esta pestaña, nos permite saber mediante este flujo que dentro de 15 años las inversiones serían estas que son gastos, 11.175, y los beneficios que obtendríamos acumulados es de 12.123, es decir que al año 2015 ya se habrá pagado la inversión. Mediante valores de presentes también se puede establecer en qué tiempo se pagaría la inversión y nos da a 14.48 años. Bueno, esta es una variación de generación media anual, esta es la generación que nosotros tendríamos. Aquí se proyecta un menos 5%, aquí un más 5%, nos da una relación costo-beneficio, es en base a la generación media. La generación cabe recalcar que depende del factor de planta. Entonces este gráfico nos dice que en todos los casos la relación costo-beneficio sería mayor al 1, a 1, que en este caso sería bueno. Ahora, también está libre la disponibilidad de cambiar estos valores de la energía, tanto para Ecuador como para Chile. Sí se puede variar, o sea, lo lógico es que este valor se establecería para los dos, ya que es el valor de la generación en sí. O sea, cuánto nos cuesta generar sería este valor. Ahora también tenemos la potencia instalable, podemos modificarle. El factor de planta también podemos modificarle. Entre más reducimos el factor de planta, menos viable se hace el proyecto, pero lo establecimos en un 49.5. Estos valores también se pueden cambiar, pero como te digo, como al ser el valor del proyecto en sí, le va a costar lo mismo a Ecuador como la energía a Chile. O sea, no podemos variar, pero no es necesario este caso. Como puedes ver, esto nos da el año de recuperación actual en base a los valores que pongamos. Por ejemplo, qué sé yo, ponemos un valor de 6. Nos dice que claro, obviamente el proyecto se va a recuperar más pronto. Aquí también va a ser 6. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos va a costar a 3 centavos? Puedes ver que sigue incrementándose los años. Por ejemplo, ya no es viable para el proyecto. Entonces, ¿por qué 15 años? ¿Por qué necesitamos que sea 15 años? 15 años es un periodo estimado en donde se aprovecharía toda la capacidad para una minería, sería el tiempo de vida de una minera, en este caso Chile, sería el tiempo de vida que tendría esta minera. Y lo que tenemos que ver es que, como ya se establece 15 años, tenemos que ver a qué valor costaría, cuál sería el valor de costo de la energía para que se pague en 15 años. Entonces vemos que esas 54 centavos costaría la energía. 54 centavos, como podemos ver, es un valor competitivo, ya que si por ejemplo a 15 años nos daría que el valor es, qué sé yo, de 8 centavos, Chile no tendría por qué poner dinero para construir donde nosotros, si le va a costar más caro, porque por ejemplo otro país le ofrece a 6 centavos y se da cuenta que en Ecuador le cuesta 8 centavos, entonces no va a invertir Chile, no va a construir con nosotros. Pero si un país, por ejemplo, le ofrece a 7 centavos, que es la tarifa más baja, y Chile se da cuenta que dentro de 15 años que va a tener de vida útil la minera, le sale a 54 centavos en este caso, obviamente le beneficia al país de Chile. Eso es lo que hace este gráfico de aquí en resumen. No necesito que esté muy detallado, solo que expliques para qué sirven estas celdas. Ahora lo que sí necesita explicar es que de acuerdo a todos los escenarios que hemos visto atrás, durante los primeros 15 años que es de vida útil de la minera, se producen los siguientes costos, pero en este caso ya viéndonos como Ecuador, como país. Como puedes ver, los 2 primeros años no tenemos ningún costo, por lo que se explicó anteriormente, pero a partir del año 3 ya estamos pagando los 1.600 que nos corresponden a nosotros, que nos dan estos valores. Estos valores mediante todo este Excel no pueden ser modificados, ya que son valores de hipótesis. ¿Para qué nos sirve este Excel de aquí, que es el Excel a presentarse? Es que dentro de unos 15 años más nosotros habremos
habremos generado los siguientes flujos, ya que justo en al año 16, al año 16 al 2038, ya el proyecto nos pertenece al 100% de nosotros. Ahora, por ejemplo, le pongo al 100%? Porque como pudimos observar en este gráfico, a partir del año 2030 ya tenemos un déficit, por lo cual si aquí ya nos entregan el proyecto no nos haría falta más, entonces no hay la necesidad de estar vendiendo si no tenemos para nosotros mismos, entonces por eso le he puesto 100. Se generan los siguientes flujos en base al factor de planta que tiene, al costo que va a tener, y por ejemplo todo esto se resume en esta tabla de aquí. Entonces la tabla dice que tenemos 3600 de potencia instalable, el factor de planta podemos variarlo, la potencia podemos variarla, el valor de la energía podemos también variarla, el porcentaje de energía. A ver, esto del porcentaje de energía se deja habilitada la celda porque, por ejemplo, puede ser que no necesitemos el 100%, solo el 80%, entonces el 20% lo podríamos estar vendiendo a Chile, qué sé yo, que por convenio fue a un menor precio, a un precio de 3 centavos. Ya, y a nosotros nos sigue costando 55, pero a ellos les va a costar 3, puede ser algo que se dé. Y podemos ver que lo que sí nos varía es la tasa interna de retorno. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a establecer a unos 55 centavos y que a Chile también le vamos a dar a unos 5 centavos. Por ejemplo, vemos que ya tenemos una tasa interna de retorno positiva. Entonces, como conclusión, por ejemplo, ahora si le pongo al 100% que nos pertenece a Ecuador y a Chile no vamos a venderle nada, ya que este es el caso que se va a presentar, entonces podemos decir que a Ecuador le estaría costando 55 centavos y tendría una tasa interna de retorno de 1.64, que sería buena. ¿Por qué es bueno? Porque Ecuador no puso ningún centavo en la hidroeléctrica, simplemente como pasa a manos de Ecuador ya le estaría generando estos pequeños beneficios. Entonces todo esto me gustaría que lo expliques, que lo analices. Te he tratado de explicar de una forma un poco clara de cómo funciona. También he puesto, por ejemplo, rotulando qué significa cada cosa, y que se haga un documento a manera de manual o un documento a manera explicativa de cómo funciona esto para obtener nuestros datos de análisis. Eso es todo lo que te puedo explicar y cualquier pregunta me la puedes hacer. Lo que necesito a lo mucho es máximo unas 5 hojas, puede ser máximo en formato normal, no hay necesidad de algún formato en especial. Entonces que lo detalles con capturas de pantalla por mí estaría bien. Eso es todo.